la etiología, patogenia, tipo, sintomatología, lo que es el cuadro clínico, el diagnóstico, la estadificación actual, tratamiento, el pronóstico y la prevención. Entonces empezamos, en cuanto a la etiología, tenemos lo que son los factores de riesgo, donde el principal pues es el humo del cigarrillo, tanto para el que fuma como para el que convive o está cerca de una persona que fuma cigarrillo, ¿no? Tabaco, lo que es el tabaquismo pasivo. Entonces, el cigarrillo o el tabaco es el responsable del 90% de los casos de cáncer pulmonar, y más aún en países desarrollados, ¿no? Tenemos factores que van a intervenir para el cáncer pulmonar, pues está tanto la cantidad de cigarrillos que fuma al día, ¿no? Cuántos años viene fumando, la edad de inicio del tabaco, ¿no? La cantidad de nicotina, alquitrán que tiene el cigarrillo, si son sin filtro, ¿no? Entre los principales, ¿no? Entonces, todo esto interviene, más las condicionantes propias del individuo para el desarrollo del cáncer pulmonar, ¿no? Entonces, principal factor de riesgo, tabaco. En el sexo, decía la bibliografía, anteriormente de 7-1, ahora después 2-1, pero en países desarrollados inclusive se ve que la relación varón-mujer actualmente está 1-1, ¿no? Etnia, varones de etnia negra, ¿no? Compararon etnia negra con lo que son los caucásicos y vieron que los varones de etnia negra tenían mayor predisposición a hacer cáncer, ¿no? Inclusive con iguales niveles de tabaquismo. En la dieta se han hecho diversos estudios, ¿no? Han visto que la dieta puede evitar la lesión oxidativa del ADN de la célula, ¿no? Eso es como una hipótesis, ¿no? Y se han hecho investigaciones de antioxidantes, el beta-caroteno, la vitamina C, la vitamina E, pero no ha quedado demostrado. No hay estudios que sustenten fehacientemente esta hipótesis. Actividad física, mayor actividad física tienen menor riesgo, ¿no? Los que hacen mayor actividad física, ¿no? Inclusive evitar el sobrepeso. Radiaciones, ¿no? Ahí están incluidos los que tienen tomografías, ¿no? Muy frecuentes, ¿no? Exposiciones de este tipo. Polución atmosférica, o sea, lo que se refiere a la contaminación. Zonas urbanas, dice, se ha comparado lo que son la incidencia y la mortalidad de tabaquismo en zonas urbanas con las zonas rurales, ¿no? Y se ve que las zonas urbanas densamente pobladas tienen mayor tasas de cáncer de pulmón, ¿no? En comparación con las zonas rurales. O sea, esto quiere decir de que, o dice que uno de los factores que puede crear esto es justamente la contaminación. Enfermedad respiratoria, se ha visto mayor riesgo en aquellos que tienen fibrosis pulmonar idiopática, EPOC. EPOC es una patología que se relaciona mucho con tabaquismo, e inclusive en pacientes con neumoconiosis. Predisposición hereditaria, ¿no? Entonces, uno de ellos, de las alteraciones genéticas, lo he puesto aquí, los polimorfismos de genes, perdón, voy a admitir a unos que están ingresando. Polimorfismos de genes de sistemas de metabolización de carcinógenos, ¿no? Es una de las alteraciones, como enzimas del citocromo P450 y la transferasa glutatión. De ahí tenemos factores ocupacionales, el radón, muy importante en zonas, por ejemplo, como Norteamérica, que inclusive puede filtrar a través del suelo, ¿no? Y que puede afectar grandes poblaciones. El asbesto, la contaminación o la exposición al asbesto, que puede depender o va a depender del grado de exposición, ¿no? Pueden ser exposiciones largas, ¿no? De muchos años, o exposiciones cortas pero muy intensas, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos puede ser un factor para el cáncer pulmonar. Arsénico en personas, en mineros, fundidores, ¿no?
Después se ha visto exposición a níquel, beridio, cadmio, hidrocarburos policíclicos aromáticos, el alquitrán, ¿no? Entonces, estos son los principales factores de riesgo para lo que es cáncer pulmonar. Entonces, el principal es el humo del cigarrillo, ¿no? Entonces, tabaquismo. En el 90% de los casos es por tabaquismo. 15% de los fumadores, vemos aquí, 15% de los fumadores desarrollarán cáncer. O sea, no todos los que fuman desarrollan cáncer, sino un 15%, y esto es variable dependiendo de la población, ¿no? Esto más se ve en países desarrollados, ¿no? Esto quiere decir, si todos los que fuman no hacen cáncer, entonces hay una predisposición hereditaria, ¿no? Que también interviene. 15% de los casos en no fumadores, de los casos de cáncer, 5% de las muertes por cáncer es por tabaquismo pasivo, y el fumador o el tabaquismo pasivo tiene un 20% de mayor riesgo, ¿no? De desarrollar cáncer que uno que no está expuesto al humo de tabaco, ¿no? Tenemos acá entonces el tabaquismo. El humo de tabaco contiene 4.000 sustancias químicas, 40 de ellos que son carcinógenos, inclusive se han encontrado más. Uno de los principales son los benzopiremos, que los vemos inclusive aquí al inicio de lo que es un cigarro, ¿no? Y vemos aquí unas calaveritas que son las que nos indican todos los componentes que se han demostrado fehacientemente de que son cancerígenos, ¿no? Entonces, por eso es que el humo del cigarro ese es tan dañino, ¿no? Aquí hay un cuadrito de todo lo que se relaciona el cigarrillo, ¿no? Entonces, el tabaco no solamente se relaciona con EPOC y cáncer de pulmón, también tenemos leucemia amiloide, ¿no? Problemas de flujo sanguíneo a nivel cerebral, cáncer de laringe y boca, ¿no? Por todo lo que recorre. Cáncer de laringe y boca, cáncer de esófago. Tenemos cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer de estómago, cáncer de vejiga, inclusive de cuello uterino. Incrementa la frecuencia de arritmia, taquicardias, infartos y muertes súbitas en personas pues que utilizan o consumen tabaco, ¿no? Entonces, muchas personas que fuman refieren no tener cáncer, no tener EPOC, no tener tos, no tener o sintomatología respiratoria. Pero al paciente hay que informarle de que el tabaquismo no solamente se relaciona con procesos respiratorios de ese tipo, sino que también puede tener relación o incrementar el riesgo de otros tipos de cáncer y puede que no hagan ningún problema respiratorio, pero sí que puedan desarrollar cáncer de otros órganos o inclusive problemas cardiovasculares y problemas de disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Entonces, al paciente cuando llega al consultorio, ¿no? Al menos si se detecta que es un fumador, entonces hay que darle la información completa, ¿no? Porque muchos piensan de que por no tener proceso respiratorio, el tabaquismo no les hace nada, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? Entonces hay que tener conocimiento de todo lo que produce el tabaquismo. Entonces tenemos, en cuanto a la patogenia, la carcinogénesis, esto está en su libro Farreras, ¿no? Entonces, las zonas donde han estado expuestas, zonas respiratorias donde han estado expuestas a lo que es el humo de tabaco, ¿no? Pueden tener morfología histológica normal, ¿no? Pero pueden haber en esas zonas que aparentemente son normales alteraciones moleculares premalignas. Estas alteraciones moleculares premalignas, ¿no? En una fase inicial va a provocar alteración en los mecanismos de reparación de las células progenitoras. Y van a haber cambios genéticos y epigenéticos, ¿no? Genéticos relacionados pues a lo que es la alteración a nivel del ADN, ¿no? Y epigenéticos relacionados a lo que es alteración en la función, pero por herencia, que no tiene nada que ver con la alteración en el ADN, ¿no? A eso se refiere el término genético y epigenético, ¿no? Entonces, pero intervienen los dos, ¿no? Que van a hacer que
haya proliferación de clones celulares aberrantes y por lo tanto están ingresando más compañeros. No sé si son compañeros que se han salido por problemas del internet o que recién están ingresando, pero sería bueno que todos ingresen desde el inicio de la clase para evitar estas interrupciones. Bueno, la proliferación de clones celulares aberrantes que van a producir pues lo que son las células malignas que posteriormente hacen las células malignas y que estas ya van invadiendo todo el epitelio respiratorio normal. Entonces tenemos que se van a formar los oncógenes, y estos oncógenes son por mutaciones de los protooncógenes. Los protooncógenes son genes que sintetizan proteínas con una función esencial en el crecimiento y diferenciación celular, ¿no? Entonces esto hace de que existan pues células normales y que crezcan a una velocidad normal, ¿no? Cuando mutan, se produce el protooncógeno, entonces ya hay una alteración y por lo tanto va a haber una alteración en la funcionalidad y por lo tanto ya no se va a formar células normales, sino unas células anormales que son las células tumorales. Y no solamente para el desarrollo del tumor, ¿no? Del tumor cancerígeno se necesita pues la formación o la existencia de células anormales, sino también existen otras alteraciones como la pérdida de genes que suprimen el crecimiento, ¿no? El crecimiento celular y por lo tanto al suprimirse estos genes las células comienzan a crecer en forma descontrolada, como dice acá, y se llega a formar pues lo que es el tumor, ¿no? El tumor maligno, ¿no? Entonces, eso se refiere al término protooncógenos y oncógenos. ¿Cuáles son los principales? Mutación del gen supresor tumoral P53, que es el más frecuente, que está en el brazo corto del cromosoma 17, ¿no? Cuando se altera va a hacer una alteración en el control justamente de la división y de la diferenciación celular, ¿no? Y por lo tanto se van a formar células aberrantes o células anormales y cancerígenas. El KRAS, uno de los 3 de los RAS que codifica la proteína P21, esencial para la traducción de señales de crecimiento. Entonces, si va a haber una alteración, entonces va a enviar una señal anormal. Tengo no sé si han visto el mensaje que acaba de enviar Zoom, que se va a acabar la reunión en 10 minutos. Si se llega a acabar, al joven, al alumno Escárate, le envío el nuevo link, ¿ya? ¿Me escucha? Sí, doctora, yo estaré atento. Sí, parece que el doctor no lo ha hecho, dentro del aula, no, en realidad no lo ha hecho dentro del aula virtual, ¿no? Entonces esto está trayendo esto. Después tenemos alteración en el EDB, que se relaciona con las proteínas de los receptores del crecimiento epidérmico, ¿no? Y que se ve pues en carcinoma de células no pequeñas, el MYC, que es para la diferenciación celular, y que se ve en carcinoma de células pequeñas. Entonces, y de ahí tenemos que intervienen los factores de crecimiento. Entonces, no basta con que se alteren las células, sino también con que éstas comiencen a crecer en forma descontrolada, ¿no? Entonces, estos factores de crecimiento tienen papel esencial en activación de genes que controlan el desarrollo y diferenciación celular, ¿no? Entonces, estos se liberan de forma paracrina o autocrina. Paracrina de células vecinas y autocrínicas propia de la célula, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos, no son los únicos, cáncer es todo un mundo, ¿no? Hacerlo en una sola clase también es resumir en realidad. Carcinoma de células pequeñas, de liberación autocrina, tiene liberación autoclínica de neuropéptidos. Por eso es que el de células pequeñas está dentro de los tumores neuroendocrinos, y el de células pequeñas, por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico,
que cuando se une a su receptor específico produce aumento de expresión de diversos oncógenos como el MYC y el FOS, que son genes que intervienen en la transcripción, ¿no? Y en la diferenciación celular, ¿no? Entonces, eso en un resumen en lo que es la patogenia, ¿no? Y ahora procedemos a lo que es los tipos. Entonces, esta es la clasificación que actualmente está vigente de la OMS 2015, donde tenemos pues los grupos grandes, adenocarcinoma, pero vean cómo cada grupo tiene, ¿no?, subclasificaciones, ¿no? Entonces, por eso es importante no solamente determinar el tipo histológico, sino también la inmunohistoquímica que nos lleva a diferenciar cuál subtipo es, ¿no? Después tenemos carcinoma de células escamosas, tumores endocrinos, donde tenemos el carcinoma de células pequeñas, muy importante. Tenemos carcinoma de células grandes, el adenoescamoso, pleomórfico, células fusiformes, células gigantes. Carcinosarcoma, blastoma pulmonar, carcinoma no clasificado, ¿no? Carcinoma tipo glandular salival, ¿no? Entonces son varios tipos de cáncer pulmonar, pero ¿cuáles son la mayoría? La mayoría, la gran cantidad de estos tumores malignos, en el 95%, está escamoso, el adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes y el carcinoma de células pequeñas, ¿no? Inclusive se hace la clasificación, ustedes van a ver en las bibliografías, en las diferentes bibliografías que lo clasifican en carcinoma de células no pequeñas y carcinoma de células pequeñas. Y dentro de las células no pequeñas, pues ponen al escamoso, al adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes, ¿no? Y un grupo aparte son el carcinoma de células pequeñas. Entonces veamos lo que es las características de los principales, ¿no? Entonces, el escamoso, también llamado epidermoide, ¿no? 30% de los tumores malignos del pulmón, más común en el varón, y es el más frecuente en los fumadores, ¿no? Más del 90% de los casos en fumadores. Y tiene crecimiento central, por lo tanto, va a tener afectación de los bronquios principales, de los bronquios troncos, ¿no? Y es de crecimiento lento. Por lo tanto, sus síntomas van a estar relacionados, pues posteriormente vamos a ver los síntomas cuando son central y periféricos, ¿no? Van a predominar lo de crecimiento central. De ahí tenemos el adenocarcinoma, 25-50% de los tumores malignos del pulmón, y su característica es que es periférico, ¿no? Entonces, al ser periférico, va a afectar, los síntomas va a estar relacionados mucho con lo que es los problemas pleurales y van a ser más frecuentes lo que son los derrames pleurales, ¿no? Frecuente en mujeres. El de células grandes, posible tipo histológico heterogéneo, refiere la bibliografía que muchos que son diagnosticados como células grandes, cuando ya se hacen los estudios más profundos, se ven que en realidad son adenocarcinomas o escamosos poco diferenciados, ¿no? Entonces aquí hay que profundizar el estudio. 5% de los tumores pulmonares malignos. Acá la característica de central y periférico no hay ninguna predominancia en especial. Y el de células pequeñas, que es altamente maligno, mucha malignidad. Generalmente los pacientes cuando llegan a lo que es el diagnóstico ya tienen metástasis, y estas metástasis son por vía linfática y hematógena, ¿no? 20% de los tumores pulmonares malignos, y se relaciona gran cantidad de las personas con carcinoma de células pequeñas son fumadoras, ¿no? Se deriva de las células basales o células de Kulczycki, que son células que generalmente están en el feto y en el epitelio adulto muy infrecuentemente, y se relacionan bastante cuando es en el adulto, ¿no?, con desarrollo de cáncer. Es un tumor neuroendocrino porque secreta hormonas peptídicas como la
carboxilasa, la proteína liberadora de gastrina, la enolasa neuroespecífica, ¿no? Y este también, al igual que el escamoso, tiene tendencia a ser central, ¿no? Pero este sí produce también en forma rápida adenopatías mediastínicas, extrema malignidad. Entonces, hasta ahí lo que son, lo que es la patogenia y lo que son los tipos. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces continúo. El cuadro clínico. Doctora. Doctora, quedan 2 minutos, no sé si de repente... Yo creo que mejor suspendemos y vuelvo, o sea, suspendemos esta sesión, inmediatamente te mando el link. Sí, porque si no va a haber un corte ahí muy... Sí. Ya, entonces ahorita voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Y se visualiza? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces ahorita ya van como 67. Entonces, nos quedamos en la clasificación y lo que íbamos a ingresar lo que es la sintomatología o lo que es el cuadro clínico. ¿Sí se me escucha bien? Sí, doctora, todo bien. Ya. Entonces, el paciente con cáncer pulmonar tiene diferentes tipos de sintomatología, ¿no? Y la sintomatología de debut o los síntomas iniciales no necesariamente van a ser respiratorios, no necesariamente va a estar con tos, con expectoración, con dolor torácico, no necesariamente, porque hay síntomas relacionados al tumor en sí, a la extensión intratorácica, a las metástasis y síntomas paraneoplásicos. Y con cualquiera de estos síntomas, el paciente puede debutar, pueden ser síntomas iniciales. Entonces, tenemos, un ratito para subirlo. Ya, entonces tenemos relacionados al tumor, ¿no? Entonces, relacionados al tumor son estos en general, pero hay relacionados al tumor central y al tumor periférico. Como veíamos anteriormente, existen tipos que son de crecimiento central, como el escamoso, como el de células pequeñas, y otros periféricos como el adenocarcinoma, ¿no? Entonces, directamente con el tumor puede haber tos, sibilancia inspiratoria unilateral, vean, es una sibilancia localizada, ¿no? No es una sibilancia diseminada, ¿no? Una cosa es que el paciente tenga sibilancias diseminadas, ¿no? Que uno pensaría en procesos bronquiales como asma y EPOC, ¿no? Y otra cosa es que el paciente tenga sibilancia en una sola localización. Entonces uno ahí no va a pensar en asma y en EPOC, sino en algo que está localizado en ese lugar, y por lo tanto, si tiene factores de riesgo para cáncer, pues es una de las probabilidades. Expectoración mucosa muy abundante, purulenta, disnea, hemoptisis también puede haber, derrame pleural, inclusive algunos puede haber fiebre, ¿no? Y no es por etiología infecciosa. Entonces, tumor central, ¿qué nos va a provocar? La tos, puede provocar tos, que puede ser una tos, aunque es central, generalmente es productiva, generalmente puede haber hemoptisis, puede haber disnea, esto es por compresión, como crece a nivel de bronquios principales, los va obstruyendo, tanto una compresión extrínseca, es decir, de afuera hacia adentro, como una compresión intrínseca, o sea, directamente dentro del bronquio, ¿no? Entonces, esta obstrucción puede provocar disnea. Sibilancias localizadas justamente por esta obstrucción que les estoy hablando, y neumonías posobstructivas, o sea, obstruye un bronquio, ¿no? De regular calibre, y esa zona que estaba abarcando ese bronquio, ¿no? Esa zona pulmonar, ¿no? Puede producirse una neumonía, ¿no? Por la obstrucción, ¿no?
Y cuando es tumor periférico, la afectación es pleural. Entonces va a haber el dolor torácico, el dolor pleurítico característico, puede haber también disnea, ¿no? Especialmente si hay un derrame pleural de mayor magnitud, ¿no? El derrame pleural, todas las características que producen la sintomatología, y la tos, que aquí sí generalmente es seca, ¿no? Una tos seca, generalmente. Entonces, esto es relacionado al tumor. Después tenemos, ¿se me escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. Extensión intratorácica. Entonces ya tenemos relacionados al tumor, extensión intratorácica. Puede haber afectación de ganglios linfáticos, ¿no? Los principales escalenos y supraclaviculares, importante ver todas las cadenas ganglionares, esos son los más frecuentes, pero tenemos que ver la cadena ganglionar, la cervical, ¿no? La supraclavicular, ¿no? La axilar, ¿no? Dentro del examen físico. Nerviosa, tenemos el tumor de Pancoas, ¿no? La cadena simpática y el síndrome de Hornet, el ganglio estrellado están afectados. Disfonía, puede ser pacientes que tienen una disfonía crónica, que están en tratamiento por el otorrino, por una aparente laringitis, y por más tratamiento que le dan, no mejoran, ¿no? Entonces estas disfonías crónicas inclusive son progresivas, ¿no? Pueden ser por afectación del nervio recurrente laríngeo, ¿no? Entonces, que pueden provocar esta disfonía. Dime. Doctora, disculpe, la diapositiva se ha quedado en tumor, tumor central y tumor periférico. Ah, disculpa. No se logra ver. ¿Cambió? No, todavía no. Todavía. Voy a dejar de compartir linfáticos, nerviosa, ¿no? La disfonía que les estaba viendo, compromiso del nervio recurrente laríngeo. Entonces, paciente con una disfonía crónica que ha recibido diferentes tratamientos, entonces lo primero que tendrían que hacer es tomar una radiografía de tórax, ¿no? Tendrían que sospechar en un cáncer o tumoración, al menos si tiene factores de riesgo. Afectación de la pleura y de la pared torácica, ¿no? Vascular cardíaca, como el síndrome de vena cava superior, ¿no? Puede haber derrames pericárdicos, visceral, donde puede haber la disfagia, ¿no? A nivel esófago, cuando ya se compromete el esófago. Entonces tenemos uno de los principales, el tumor de Pancoas, o el síndrome de Pancoas, ¿no? Como dice, producido por tumor en el ápice del pulmón, en el ápice pulmonar, con extensión local que involucra al plexo braquial inferior, la cadena simpática, y que puede erosionar la primera, segunda, tercera, principalmente la primera costilla. Entonces, el paciente, ¿qué va a sentir? Dolor en el hombro, generalmente en la zona cubital, ¿no? Que puede ser irradiado al brazo, inclusive puede irradiarse en la zona superior. Y puede estar acompañado del síndrome de Horner, ¿no? El síndrome de Horner, donde hay compromiso de ganglio estriado, y lo característico es la tos, miosis y la mitad del lado afectado, ¿no? También puede haber hemostalmos, ¿no? Entonces, el tumor de Pancoas y síndrome de... Muy importante, tenemos la vena cava superior. La vena cava superior, ustedes saben que de agua, por decirlo así, todo lo que es la parte venosa de la parte superior de nuestro cuerpo, y por lo tanto al obstruirse, ¿no? La vena cava superior, se van a producir estas sintomatologías, ¿no? Tenemos acá el edema facial, ¿no? La circulación colateral. Entonces aquí tenemos todos los síntomas. Edema facial, edema de extremidades superiores, o sea, todo lo que se relaciona a la parte superior, ¿no? Inclusive este edema en extremidades superiores lo llaman edema en escamina. Distinción de venas cervicales, venas torácicas, que es justamente la circulación colateral que vemos en esta figurita. Lectura facial, o sea, todo congestionado a nivel del cara, ¿no? Puede haber disnea, puede haber tos, puede haber ronquera, estridor del paciente, ¿no?
neurológico, síncope, cefalea, marea, confusión o nubilación, ¿no? Entonces, paciente que vean con edema en la parte superior del cuerpo, que compromete hombros, que compromete miembros superiores o que compromete cara, ¿no? Y más aún si tiene circulación oral, que tiene disnea, no tiene tos, tienen que pensar en un síndrome de una cava superior. La vena cava superior está en el mediastino y por lo tanto tendrían que tomar directamente una tomografía de tórax, porque en la radiografía no van a ver nada, lo mucho van a ver un ensanchamiento del mediastino, pero no van a poder visualizar cuál es el problema en sí, ¿no? Entonces, síndrome de vena cava superior. Después tenemos relacionadas a la metástasis, ¿no? Entonces son los lugares más frecuentes de metástasis, ¿no? Sistema nervioso central, el uso, las suprarrenales, hígado, al mismo a la plena, al pulmón en sí o al pulmón contralateral, ¿no? Entonces, cada una de estas localizaciones nos van a dar, pues, signologías y sintomatologías diferentes, ¿no? Entonces, por eso que les decía, no necesariamente el paciente va a tener problemas respiratorios al diagnóstico. Principalmente si debuta con un síndrome paraneoplásico, ¿no? Si ven, existe aquí dentro de los síndromes endocrinos, neurológicos, hematológicos, paulopatías, isquémicos, etcétera, ¿no? Entonces, el paciente puede debutar con un síndrome paraneoplásico. Entonces, muy importante, como siempre les dicen, la historia clínica para poder sospechar. Entonces, ese es en cuanto al cuadro clínico. En cuanto al diagnóstico. Entonces, primero la sospecha clínica, pues, ¿no? La historia clínica siempre es primero, y muchos los antecedentes aparte del cuadro de la enfermedad actual. Entonces, la edad que tiene el paciente, generalmente son pacientes de 60 años o más, generalmente, no necesariamente así. Cuando hay predisposición hereditaria, inclusive puede ser de edad más temprana, ¿no? De edad más temprana. El tabaquismo, todo lo que decía, cuántos cigarrillos fuma, cuántos años ha fumado, qué edad empezó, ¿no? Etcétera, ¿no? En cuanto al consumo de tabaco o convive con algún paciente, alguna persona que es fumadora. Historia familiar de cáncer pulmonar, familiares de primer grado, familiares directos que tengan cáncer pulmonar y de otra familia también, principalmente de cáncer pulmonar, ¿no? Entonces también es una sospecha alta. Exposiciones ocupacionales, ¿no? Mineros, que trabajen con pesticidas, ¿no? O que trabajen en las fábricas diferentes, textiles, de cemento, de plástico, etcétera, ¿no? Puede dar también estos, y más aún si es fumador, con mucha mayor probabilidad de que tenga o que pueda tener cáncer. Antecedentes de patología respiratoria, fibrosis pulmonar idiopática, EPOC principalmente, que también se relaciona con el tabaquismo. Antecedentes de otras neoplasias, porque el cáncer de pulmón puede ser primario o secundario. Primario, o sea, que inicia en el pulmón, y secundario significa las metástasis, ¿no? Metástasis de otras neoplasias, sea pulmón. Entonces, es importante saber si es que ese paciente ha tenido alguna neoplasia o tiene alguna neoplasia, ¿no? Hace cuánto tiempo recibió tratamiento, cuántos son sus controles, etcétera, ¿no? Entonces, antecedentes de neoplasia. Y los síntomas y signos de los cuales ya hemos estado hablando. Entonces, la sospecha diagnóstica. Ahora, ¿qué exámenes tenemos para confirmar nuestra sospecha diagnóstica? Uno de ellos son los marcadores séricos, pero no tienen baja sensibilidad y es muy relativo, ¿no? Aquí tenemos los marcadores séricos mejor estudiados, como son el antígeno del carcinoma escamoso, el
antígeno carcinoembrionario o el CEA, ¿no? Más conocido como CEA, la cifra 21U, que es el antígeno del fragmento 19 de la citoqueratina, el CEA125, ¿no? Que en realidad es el antígeno de cáncer 125, la NSE, que es enolasa neuronal específica. Son los mejor estudiados. La cifra 21.1 es un marcador, es el más específico, ¿no? Del pulmonar, incluyendo el carcinoma escamoso, o sea, el epidermoide. El antígeno del carcinoma escamoso, ¿no? En esos valores también se asocia con una probabilidad cercana al 95% de padecer un cáncer pulmonar y un 80% de probabilidad de que sea un carcinoma también escamoso. El CA125 es para adenocarcinoma o células grandes, ¿no? Y la enolasa neuronal específica para carcinoma microcítico, que el microcítico es el sinónimo de células pequeñas, ¿no? Pero su sensibilidad no es tan alta. Entonces, el paciente tiene sintomatología, pueden tomar sus marcadores, esto pueden ayudarles como no puede ayudarles en la presunción diagnóstica, pero no son definitivos, ¿no? Obviamente, solamente son para ayudar en el diagnóstico. Pero hay que visualizar el parénquima pulmonar. ¿Cómo está ese parénquima pulmonar? Entonces, las técnicas de imagen. En la mayoría de casos, pues, el screening es la radiografía de tórax, ¿no? Si hay problema del mediastino, se va a ver un ensanchamiento mediastinal, iliar o mediastinal, como vemos acá, ¿no? Derrame pleural, ¿no? Como vemos acá. Atelectasias, ¿no? Por obstrucción de alguna zona, por afectación de algún bronquio principal, condensaciones como las neumonías post-obstructivas, ¿no? Neumonitis infecciosa secundaria, una masa central cavitada, como vemos acá, nódulo solitario, ¿no? Entonces, es el que nos da la primera sospecha. Y de ahí, ¿cómo lo confirmamos o cómo detallamos esa imagen que vemos en la radiografía? Con la tomografía de tórax, que tiene que ser con contraste para que exista un mayor realce de lo que es el mediastino, las lesiones mediastinales, los ganglios y las lesiones en sí pulmonares, ¿no? Entonces, la técnica de elección en sí. Nos sirve no solamente para diagnosticar, sino para ver los estadios, ¿no? Porque el paciente no solamente se le diagnostica. El neumólogo se encarga de hacer el diagnóstico. Una vez que hace el diagnóstico, pasa a terreno del oncólogo para ver justamente el tratamiento que va a estar relacionado a la estadificación. Entonces a él también le va a servir esta tomografía. Entonces va a definir las características de lesión, tamaño, localización, ¿no? Características de esa lesión. Si hay presencia de enopatía, si hay infiltración de estructuras adyacentes, las vértebras, alguna costilla, ¿no? Afectación de grandes vasos, ¿no? Puede también nos da esa información la tomografía de tórax. Por eso que no solamente sirve para lo que es diagnóstico, sino también para la estadificación. Tenemos la combinación de tomografía computarizada con tomografía por emisión de positrones, que utiliza este tipo de marcador, ¿no? Entonces el paciente le inyectan este marcador y este marcador hace realce de las zonas con mayor metabolismo, ¿no? Entonces existen ciertos tipos de cáncer que no se pueden ver en una tomografía, inclusive con contraste, porque hay otras lesiones ahí que lo ocultan, pero que en el PET scan lo podemos determinar a través de las zonas de mayor metabolismo, ¿no? Y que puede ayudar tanto para también la estadificación como para el tratamiento, ¿no? Para el tratamiento. Entonces, ese es el PET scan. Acá, por ejemplo, en esta figura vemos la lesión en sí y indica el PET scan, la zona de necrosis, o sea, no es una buena zona para biopsiar, y sí la zona en donde debería ingresar el radiólogo intervencionista o el neumólogo para hacer la toma de muestra. Resonancia magnética que no es de rutina, es en algunos pacientes que es necesario,
algunos pacientes que son alérgicos al contraste, al medio de contraste, entonces se puede acceder a la resonancia magnética porque no utiliza medio de contraste, ¿no? En ciertos casos, como dice acá, diferenciar entre tejido tumoral y neumonitis distal, cuando hay afectación cardíaca o de grandes vasos, ¿no? Infiltración del mediastino, sucarinal y ventana ortopulmonar. Entonces, es en ciertos casos, no es de rutina. Estudios ultrasonográficos como es la ecografía, ¿no? ¿Cuándo es útil? ¿No? Obviamente cuando la enfermedad es pleural, ¿no? Periférica. Valorar la enfermedad pleural para valorar el derrame pleural, para valorar en este caso, acá hay un nódulo a nivel de la pleura, ¿no? Detectar masas pleurales secundarias, atelectasias pasivas, diferencia la atelectasia que es por derrame pleural y la atelectasia que es por obstrucción, ¿no? Porque cuando hay derrame pleural siempre hay una atelectasia pasiva, especialmente cuando hay derrames pleurales de gran volumen, ¿no? Y neoplasias periféricas que presentan contacto pleural, ¿no? También nos sirve pues como orientación cuando uno hace la toracocentesis, ¿no? Para ubicar un buen sitio donde se extraiga una buena muestra. Entonces, hasta ahí las técnicas de imagen. De ahí tenemos la citología del esputo, o también conocido como PAC de esputo o Papa Nicolau de esputo, ¿no? Saben que el Papa Nicolau no solamente sirve para cervix, ¿no? Sino en diferentes muestras. Una de estas es el esputo, ¿no? Sencillo y poco costoso, pero su sensibilidad baja. Y para aumentar esta sensibilidad se necesitan muestras seriadas, especialmente 3 muestras, ¿no? Principal uso en tumores grandes y de localización central. Entonces hemos visto que los tumores de localización central, y especialmente cuando son grandes, sí van a producir una tos productiva, ¿no? Entonces ahí es donde puede servir este tipo de examen. Pero cuando son de localización periférica, generalmente es una tos seca, entonces no va a existir una buena muestra y por lo tanto no va a servir mucho este tipo de citología. De ahí tenemos ya métodos invasivos para obtener biopsia. Entonces, el paciente llega con clínicamente le hacen la sospecha de cáncer, ¿no? Entonces, proceden a sus técnicas de imagen para visualizar cómo está el parénquima y si hay pues realmente alguna tumoración. Entonces, esa tumoración necesitamos saber si es benigna o maligna, ¿no? Entonces, tenemos las diferentes técnicas de biopsia, ¿no? Entonces, dentro de las técnicas, una de las técnicas de biopsia tenemos la fibrobroncoscopía. Y la fibrobroncoscopía, que el neumólogo, ¿no? Ingresa con el fibrobroncoscopio hacia el árbol bronquial, ¿no? Y visualiza, entonces, si hay una tumoración endobronquial, entonces puede sacar fácilmente una muestra, o puede hacer también biopsias transbronquiales, o también puede hacer toma de muestras con fluoroscopía. Inclusive ahora existe el LEBUS, que es como si colocaran un ecógrafo en la punta del fibrobroncoscopio, ¿no? Entonces, esto permite que se puedan biopsiar inclusive ganglios, ¿no? Ganglios accesibles, localizados por este EBUS, ¿no? Lo ideal es obtener de 3 a 4 muestras, también se puede hacer aspirado bronquial, cepillado bronquial, ¿no? Que pueden ir a este examen citológico también, ¿no? Y lavado bronquialveolar, que también puede ir a este examen citológico. Entonces, la fibrobroncoscopía es muy importante y generalmente, pues, su mayor rentabilidad diagnóstica es cuando es de localización central o existe afectación endobronquial, ¿no? Después tenemos la punción pulmonar transparental, otra forma de obtener biopsia en masa pulmonar que hace contacto, invade la pared torácica, o sea, generalmente para tumoraciones periféricas, ¿no? Que es guiada por la tomografía. Aquí vemos una tomografía donde está la masa, ¿no? Y a través de la tomografía, esto lo hace el radiólogo intervencionista, ingresa con la aguja a través de la pared torácica, como ven acá,
y saca la muestra, ¿no? Saca las muestras. Sensibilidad del 90% y obviamente como es una aguja, que es lo que se introduce, pues dentro de las complicaciones puede haber un neumotórax. Después, otros procedimientos para obtener muestras va a depender del paciente, de la localización del tumor, ¿no? Entonces, se puede hacer toracoscopía, mediastinostomía, hasta una toracotomía exploratoria, ¿no? Entonces, son otros procedimientos. Entonces, hasta ahí lo que es el diagnóstico. Ahora, para determinar la extensión tumoral, para ver la estratificación, pues también hay exámenes que se pueden realizar, ¿no? Entonces, hasta lo anterior era para el diagnóstico en sí, si es que tiene cáncer o no tiene cáncer, ¿no? Y ahora ver qué tan avanzado está, ¿no? Intratorácicas, las metástasis intratorácicas y las metástasis extratorácicas, ¿no? Entonces, hay que determinarlas, ¿no? Entonces, intratorácica, si hay intratorácica, se puede hacer una tomografía de tórax, se puede hacer una resonancia magnética para ver especialmente grandes vasos o tumores apicales, ultrasonidos que van a permitir la biopsia de ganglios, como es el LEBUS a través del broncoscopio, ¿no? Invasión de pared torácica, derrame pleural, ¿no? También se puede hacer el PET scan combinado con la tomografía, la mediastinoscopía. Si es extratorácica, se puede también hacer una tomografía computarizada, ¿no? Una de las zonas frecuentes de metástasis, pues, es las glándulas suprarrenales y la parte hepática. Gammagrafía ósea, si hay problemas, ¿no? De dolores óseos, o uno observa que en sus exámenes existe una hipercalcemia, un aumento de fosfatasa alcalina, ¿no? Inclusive el paciente puede que no tenga sintomatología o no tenga un dolor óseo severo, pero si existe hipercalcemia, aumento de fosfatasa alcalina y ha sido diagnosticado de cáncer pulmonar, pues uno tiene que ver la parte ósea. Y un examen importante es la gammagrafía ósea. Tenemos la tomografía cerebral y también podemos acceder al PET scan. Entonces, hasta aquí es lo del diagnóstico. Preguntas del cuadro clínico y diagnóstico. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Entonces, por último, tenemos, una vez que ya hicimos el diagnóstico, que hicimos las evaluaciones para ver lo que es la estadificación, entonces tenemos que saber en qué grado está este cáncer, ¿no? Porque de acuerdo a eso va a ser el tratamiento. No sé si lo llegan a visualizar. Lo voy a agrandar un poquito. ¿Ahí se ve mejor? Mejor. Ya, entonces esta es la actual clasificación TNM. T relacionado al tumor primario, N relacionado a los ganglios y M relacionado a las metástasis a distancia, ¿no? Y la última es la del 2017, ¿no? Entonces tenemos toda esta clasificación en cuanto a la T, que es del tumor primario, la N, metástasis a los ganglios linfáticos regionales, ¿no? También tenemos toda esta clasificación. Y las metástasis a distancia, ¿no? Esta clasificación. Si ustedes se dan cuenta, muchos pacientes debutan con derrame pleural. Es algo con relativa frecuencia. Y si ustedes se dan cuenta, si observan el M1A, que está tercero después de metástasis a distancia, ¿no? Van a ver que el M1A es el paciente que ya tiene el derrame pleural, inclusive derrame pericardio. Entonces, cuando vemos la clasificación, la estadificación, que es el siguiente cuadro, que lo voy a agrandar porque también está un poco pequeño. ¿Dónde se fue mi cursor? Acá está. Entonces, esta es la estadificación, los estadios, ¿no? Y cuando vemos la parte de el M1A, ¿no? Acuérdense del M1A,
Esta es la parte de la tercera columna, pues es la parte de la M. Y vemos que el M1A ya está en estadio 4. O sea, aquellos pacientes que debutan con derrame pleural, ya es sin hacer ningún otro estudio, ya uno visualiza o ya sabe que es un estadio avanzado, ¿no? Entonces tenemos la estadificación. Otra vez se me perdió el cursor. ¿Dónde se fue? Ya, entonces tenemos la estadificación, ¿no? El TNM, ¿no? Entonces vemos el tratamiento quirúrgico. ¿Quiénes van a tratamiento quirúrgico? Los del estadio 1 hasta el estadio, todos los del estadio 1 son los que van a tratamiento quirúrgico, ¿no? Y que tienen la mayor probabilidad de curar, ¿no? Pero son pocos los casos que se diagnostican en este estadio. Y estos estadiaje es relacionado al tratamiento en cáncer no microcítico, como ven ahí, o sea, el de células no pequeñas, ¿no? Donde está el adenocarcinoma, donde está el escamoso, donde está el de células grandes, ¿no? Aquí no involucra al de células pequeñas, ¿no? Entonces, tratamiento quirúrgico en el estadio 1, en el estadio 2, no sé qué pasó. Voy a dejar de compartir. Tengo problemas con el cursor, no lo llego a visualizar. Así que no sé por dónde está. Ya. Voy a dejar de compartir un ratito la pantalla, ¿ya? Para volver a ingresar. Tengo problemas con el cursor. Voy a compartir la pantalla otra vez. ¿Sí se visualiza? ¿Hola? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Entonces ya habíamos visto el tratamiento del estadio 1, donde es quirúrgico. En el estadio 2, como vemos, el tratamiento es quirúrgico, pero también está asociado a quimioterapia, ¿no? Pero aún así se puede hacer tratamiento quirúrgico. Pero ya a partir del estadio 3, ya no procede tratamientos quirúrgicos, salvo algunos, dice ahí, en enfermos seleccionados, tratamiento quirúrgico precedido de o complementado con quimioterapia o radioterapia, ¿no? Entonces, ciertos pacientes seleccionados, pero en general en el estadio 3 ya es solamente lo que es radioterapia o quimioterapia, ¿no? Y en el estadio 4, que muchos de los pacientes están en el estadio 3 o en el estadio 4, tenemos que ya solamente es quimioterapia o tratamiento sintomático, ¿no? Inmunoterapia, que es algo que está en boga actualmente, inmunoterapia o tratamiento sintomático. Ya son tratamientos paliativos, ¿no? Entonces, otra vez, decirles de que esto pues es para cáncer no microcítico, ¿no? Ahora, el cáncer microcítico lo tenemos acá, aunque algunas bibliografías refieren que también sería conveniente hacer el estadiaje igual que el
no microcítico. Entonces, el cáncer microcítico de células pequeñas, como es de extrema malignidad, solamente se le clasifica en enfermedad limitada y enfermedad extendida, ¿no? Enfermedad limitada, tal como dice ahí, confinado a la emisoras ipsilateral y áreas ganglionares regionales, incluyendo la afectación supraclavicular, no sea solamente en el mismo pulmón, no hay afectación más allá. Y el tratamiento, como ven, es quimioterapia y radioterapia, pero son los que tienen mayor probabilidad, bueno, al menos algún porcentaje de ellos en poder curar, ¿no? Pero es lo menos frecuente porque la gran cantidad de pacientes están al diagnóstico en enfermedad extendida, ¿no? Hay metástasis a distancia, derrame pericárdico y hay afectación pleural, ¿no? Inclusive del pulmón contralateral. Y aquí solamente el tratamiento es quimioterapia, pero ya como un tratamiento paliativo, ¿no? Entonces, este es un tumor de extrema malignidad. Entonces, el tumor más frecuente en fumadores es el escamoso. Pero de los que tienen cáncer de células pequeñas, gran porcentaje son fumadores. Entonces, la supervivencia a los 5 años, esto especialmente para tumores de células no pequeñas, tumores de células no pequeñas, ¿no? A los 5 años, generalmente se da en el estadio 3, en el estadio 4, pues su sobrevivencia es baja. Es uno de los cáncer con mayor mortalidad, es uno de los, dentro de todos los cánceres, con el peor pronóstico que existe en cuanto a la parte pulmonar, ¿no? Y existen varios avances en cuanto a ver la fisiopatología, los oncógenes, broncógenes, pero hasta ahorita no existe un tratamiento, pues, que haya revolucionado en cuanto al pronóstico en supervivencia. Entonces, en cuanto a la prevención, tenemos la prevención, esta es la última diapositiva, la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria es obviamente vida sana, evitar el tabaco, evitar el sobrepeso, ¿no? Prácticamente es una vida sana, ¿no? Y dentro de esto, las exposiciones ocupacionales, protegérselas en cuanto a las exposiciones ocupacionales, las medidas de protección que ya se conocen, ¿no? Y en cuanto a la prevención secundaria, la pesquisa precoz, ¿no? Entonces se ha visto de que, pues a menor estadiaje, mayor es la sobrevivencia. Entonces es importante detectarlo en estadios tempranos. Y es por eso pacientes que tienen factores de riesgo o antecedentes de familiares con cáncer pulmonar, pues pueden hacer unos exámenes, dentro de ellos está la tomografía, ¿no? Los marcadores séricos, ¿no? Que pueden ayudar a una pesquisa precoz. Ese también es todo un tema, son varios exámenes, es todo un programa que se desarrolla dentro de la pesquisa precoz. Y lo de acá es la fuente de información que se ha utilizado. ¿Preguntas? Voy a dejar de compartir la pantalla. Y voy a prender mi cámara.